Hernández en esta sesión, ya que la licenciada Hernández cuenta, como les comentaba, con una gran experiencia, sobre todo práctica. Ahorita que nos comente su experiencia de los años que lleva ahí en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro. Y bueno, también parte de estas labores nos ha tocado coincidir por ahí en algunos congresos y capacitaciones expresamente en temas de arbitraje médico, donde se ha tenido la oportunidad de platicar con otras comisiones estatales de arbitraje médico, con programas también conjuntos con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED. Así es que me da mucho gusto, nuevamente les comento, recibir a la maestra, a la licenciada Lorena Hernández Valeriano, a quien le cedo el uso de la voz, no sin antes agradecerle el que esté con nosotros en esta sesión. Lore, bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, licenciado y amigo. Me da un gusto poder apoyarte y acompañarlos esta tarde. Antes que nada, me gustaría conocerlos. No sé si puedan prender la cámara un momento. Ya encontramos por ahí al doctor Camargo, que está dormido, está viendo la tele. Ya lo balconeamos por ahí. Nada de eso, nada de eso. Nada de eso. Exacto, muy bien. Muy bien, buenas tardes a todos, mucho gusto. Espero que la plática que les dé el día de hoy sea interesante para ustedes y me pueden interrumpir en el momento que ustedes consideren que tienen alguna pregunta, porque luego cuando nos vamos al final como que se olvida la pregunta que ya teníamos. Entonces, para hacer esto dinámico, pueden interrumpirme en el momento que ustedes lo quieren. ¿Sale? Muchas gracias, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, primero les platico y luego les pongo la presentación porque creo que pierdo la imagen cuando ponga la presentación. Les cuento que, bueno, tengo 15 años trabajando para la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro. En un inicio, como muchos de ustedes me imagino, no sabíamos ni qué era la Comisión de Arbitraje Médico. Yo inicialmente empecé trabajando en una aseguradora para defensa de los médicos y llego y la primera vez me dicen, tiene que ir a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Pues yo, al no saber ni de qué se trataba, totalmente un desconocimiento, llego a la comisión y veo que es un procedimiento totalmente diferente, amable, amigable, y en donde se pueden resolver controversias en forma ágil, rápida y especializada. Y de ahí me empecé a enamorar de lo que es el derecho sanitario, empezando a profundizar más sobre esta área, de la cual la verdad es que me ha gustado mucho y siento que he dejado un poco el abrigo de lobo para estar en los juzgados y me siento un poco descanchada porque realmente lo que son las conciliaciones es algo muy amigable, muy amable. De repente llega uno que otro abogado que como que quiere, siento que un poco de su ánimo de agresión. Sin embargo, los medios alternos de justicia, por lo menos lo que son de las comisiones de arbitraje médico, tenemos un espíritu muy amable y amigable, por lo que ese tipo de cuestiones las dejamos un poco de lado. Inicialmente les contaré que la Comisión de Arbitraje Médico nace de esa necesidad de la población de poder acudir a resolver unas controversias médicas sin tener que unirse a esos procedimientos legales. Y también se dio porque había muchas demandas médicas que se hacían de cosas que ni tan siquiera era una irregularidad médica. Mi jefe, el doctor Vega Malagón, me cuenta que en algunos años cuando él trabajaba en el IMSS, acudieron por una serie de compañeros para que los acompañaran a declarar a la Procuraduría en ese entonces y señala que fue por un caso de un menor que salió, es un anencéfalo, esto que quiere decir que no tenía cerebro y entonces al no tener esa masa cerebral, la cabeza pues estaba como hundida. Los padres al ver el niño pues pensaron que había sido parte del procedimiento y hacen una denuncia, por lo que se llevan a estos doctores. Y bueno, después de varios años de procedimiento se llegó a la conclusión de que
pues era un defecto genético que nada tenía que ver con una responsabilidad profesional. Entonces, de ahí que nace la necesidad de tener medios especializados para poder discernir que sí es una irregularidad médica y lo que no es una irregularidad. Por lo que en el año de 1996 nace la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Ellos hacen el primer modelo de arbitraje médico, que es el primero en América Latina y del cual ha tenido mucho éxito y ha sido copiado por varios países. Y ellos, a su vez, ayudan a las entidades a que hagan su propia comisión de arbitraje médico. Lo que es importante recalcar es que las comisiones nacionales, las de los estados, no dependen de la Comisión Nacional, sino dependen de cada entidad, pero la Comisión Nacional nos ayudó a elaborar desde nuestro decreto y a instaurar los modelos de arbitraje médico que ellos habían hecho en cada entidad. Ahora sí voy a pedirle a mi secretaria que venga a ayudarme para poner la presentación. Espérenme un segundito. Isabel. Para quienes nos acaban de acompañar, comentar que tenemos la participación de la licenciada Lorena Hernández Valeriano de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico en el Estado de Querétaro. Así es que, adelante, Lore, creo que ya te vemos la presentación. ¿Sí ven la presentación? Sí, se ve muy bien. No sé por qué yo no puedo verla, pero bueno, vamos a ver. No sé si en Meet puedo yo verla también, Lick. ¿Crees que pueda verla? ¿O solo veo, o solo para presentarla? Sí la puedes ver. De hecho, en donde están las figuras de cada una de las funciones de la computadora, si le pones donde está, seguramente es PowerPoint. Entonces, en esa función tú puedes estar viendo la presentación en tu PowerPoint, en la pantalla de tu computadora. No tanto en internet, en donde accediste, sino en la imagen de PowerPoint. Ahí puedes abrir tu presentación y puedes estarla viendo. Ya estamos viendo ahorita la lámina 4. Ahorita en lo que está Listo. ¿Ya? Perfecto. Ya, creo que ya le agarré la onda. Bueno, como les comentaba, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico ayudó a varias entidades para que pudiéramos crear las comisiones en los estados. Como logran ver en la presentación que tengo. Perdón que interrumpa, Lore, nosotros no la estamos viendo. Te escuchamos muy bien, pero ya no la estamos viendo. Isa, otra vez. No te vayas, Isabela. Esa Isabela es toda una técnica en presentaciones. Listo, ahí se ve muy bien la presentación. Estás en la lámina número 4. Ahorita ya se dejó de presentar. Bien, ahorita en lo que ya tenemos oportunidad de escuchar a la licenciada Lorena Hernández, como bien lo estaba comentando, las comisiones estatales han tenido una grata experiencia derivado de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. La estructura de la CONAMED ha sido pionera, ha sido la forma de cómo replicar en los estados.
Listo. Ahí vemos tu presentación. Estás en la lámina 4. ¿Y me escuchan? Sí, estás en la lámina 4. Okay. Bueno, como lo que comentaba, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico fue la que nos ayudó a todas las entidades a crear nuestra comisión. Como pueden ver, desde el 97 hasta la última que se creó en el 2011, se han creado 27 comisiones de arbitraje médico. Sin embargo, todas quisimos instaurar su modelo de arbitraje médico, pero esto no fue posible en su totalidad por las legislaciones que tenían cada una, por lo que cada una tuvo que acomodar el modelo, pero junto con su legislación. Por eso puede variar un poquito el procedimiento de comisión a comisión, por eso en cada comisión que ustedes se presenten, pues tendrán que checar lo que es su decreto y sus reglamentos. Por ejemplo, en el caso de Guanajuato, su Código Civil no contempla lo que es el arbitraje en general, por lo tanto, no pudieron llevar a cabo el arbitraje médico, pero por medio de un convenio que tienen con la Comisión Nacional, todos los casos que quieren llevarse por arbitraje son enviados a México. En el caso de Querétaro, nosotros fuimos creados en el año de 1999 y nuestra legislación sí permitió que pudiéramos hacer lo que es mediación, conciliación y arbitraje. Los arbitrajes, la mayoría de los que son de aquí, se pueden realizar en esta comisión de arbitraje médico denominada CAMEC, ya que tenemos esa capacidad. Sin embargo, hay ocasiones por la dificultad del arbitraje o porque muchas veces al ser todavía pequeños tenemos que todos los peritos o todos los médicos se conocen y ante esa dificultad hay veces en que por convenio podemos mandar algunos arbitrajes a México, pero la mayoría se han resuelto aquí. Creo que tan solo hemos tenido la necesidad de enviarlo a México una sola vez y porque sí se tienen que acoplar a la legislación federal. En cambio, si se realiza el arbitraje aquí en el Estado, nosotros aplicamos única y exclusivamente nuestra legislación. La Comisión de Arbitraje Médico, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico creó un Consejo Mexicano de Arbitraje Médico con todas las comisiones de los estados. Esto con el fin de dar mayor difusión a lo que es el modelo mexicano de arbitraje médico y hacer mejoras en lo que son los procedimientos. Aquí todos los comisionados de los estados son consejeros y cada uno puede llevar propuestas para mejorar lo que es el procedimiento. A lo largo de 20 años se ha modificado el procedimiento con el fin de mejorarlo. Nosotros tenemos un registro de quejas. Cuando llega a ingresar una queja a la comisión, nosotros hacemos todo un vaciado de datos que nos ayudan a saber de qué quejas hay, de qué especialidades hay más quejas, por qué se queja la gente, y esto nos ayuda a hacer un procedimiento, mejorarlo cada día, lo que es el procedimiento de arbitraje médico. A este Consejo de Arbitraje Médico se hacen 2 reuniones al año, donde todos los comisionados se reúnen para poder fortalecer este modelo de arbitraje médico. Si voy muy rápido, me pueden avisar, ¿eh? Bueno, pues ya entrando más a lo que es el modelo de arbitraje médico, les comento que la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro, este es el modelo que él aplica para aquí, para el Estado. Como ustedes pueden observar, nosotros recibimos inconformidades por atención médica y las podemos resolver de diferentes formas. Inicialmente, todos los usuarios comienzan a ingresar sus quejas, pero existen 2 partes en la Comisión de Arbitraje Médico, que son médicos y abogados, que determinan qué solución pueden darle. Hay veces en que nos acuden a nosotros, pero son de cuestiones que no son irregularidades médicas, sino van por incapacidades, porque por algún accidente de trabajo los corrieron. Entonces, todo ese tipo de cosas, nosotros lo que hacemos, como no es prácticamente de nuestras atribuciones, es orientarlos. Entonces, cuando llegue esa inconformidad, nosotros la solucionemos por medio de una orientación donde enviamos a los usuarios a las instancias correspondientes.
Posterior a ello, también podemos recibir inconformidades de algunas irregularidades médicas. Sin embargo, estas irregularidades, por el tipo de pretensiones, porque muchas veces los usuarios llegan y dicen, no, pues yo lo que quiero es que le quite la cédula o que deje de ejercer o alguna pretensión que no sea de carácter civil. Entonces nosotros hacemos una asesoría especializada donde derivamos a los usuarios a la instancia correspondiente. En esa asesoría se les explica lo que son las atribuciones de la comisión, que las comisiones de arbitraje médico pues solo pueden recibir pretensiones de carácter civil y que somos pues un medio alterno de justicia de forma obligada a las controversias. Su deseo de ludarse con nosotros, entonces nosotros haremos la que tan solo una asesoría especializada. Hay algunas inconformidades que lo que más que someterse a un procedimiento por la propia característica de su necesidad, lo que quiere es una gestión. Hay veces en que lo que necesita el paciente es que ser atendido, que le den el medicamento, que le hagan los estudios. Entonces, nosotros observamos que no necesita ingresar una queja ni hacer un trámite, sino que lo que necesita es que su solución sea atendida inmediatamente. Por lo que entonces solucionamos esa inconformidad por medio de la gestión inmediata, que es la que está marcada en morado. ¿Cómo se hace la gestión inmediata? Bueno, por lo regular se llama al prestador de servicio médico, se le informa que tenemos un usuario que tiene una necesidad y que sí puede apoyarnos para solucionar esta necesidad. La mayoría de las gestiones inmediatas que nosotros realizamos son con instituciones como el IMSS y el ISSSTE, donde tenemos acuerdos y convenios para que nos apoyen cuando tengamos un caso de este tipo. Ya si es una irregularidad que no necesita una solución inmediata y que sí tiene una pretensión civil, entonces se ingresa una queja, que es la que tenemos en color amarillo. Y ahí inicia lo que es el procedimiento arbitral. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, muchas gracias. Ok, bueno, pues el procedimiento arbitral tiene dos fases. La primera es la fase conciliatoria. Aquí nosotros usamos tanto la mediación y la conciliación para poder llegar a un arreglo. Inicialmente hacíamos la audiencia de mediación, que es esta, que hacíamos que las partes por sí solas llegaran a un arreglo. Sin embargo, observamos que las partes se les dificultaba por sí solas llegar a un arreglo. Entonces, lo que decidimos fue hacer una fusión entre la audiencia de mediación y la de conciliación para poder ayudar a los usuarios. Y estas fueron de las primeras modificaciones que hicimos al modelo de arbitraje médico. Hicimos una fusión entre la mediación y la conciliación. Por lo que inicialmente sí dejamos que las partes lleguen a un arreglo, pero cuando vemos que se les dificulta llegar a un arreglo, entramos como conciliadores. Hacemos una pausa durante la audiencia y platicamos con ambas partes. ¿Por qué no lo hacemos durante la audiencia cuando las dos partes están ahí? Porque muchas veces se siente parcialidad. Las partes así lo manifiestan o así lo señalan. Cuando hay algo que no le conviene a la otra parte y se manifiesta en la audiencia cuando están todos, sienten que hay parcialidad de parte de los conciliadores. Por lo que lo hacemos de forma separada y regresamos de las reglas por la fase de la conciliación. El otro 50%, el 25% deja sus derechos a salvo y el 25% se va a lo que es el arbitraje médico. Juzgada y donde las partes se otorgan un finiquito en que ya no no se está escuchando bien, Lore. Lo último que no se alcanzó a escuchar, los últimos 2-3 minutos no se alcanzaron a escuchar. ¿En la parte del convenio?
Ajá, sí, como 2, 3 minutos antes, sí. Bueno, en la fase conciliadora, como les comentaba, las ventajas que tiene es que pueden llegar a un arreglo en una sola audiencia, que se levanta un en el cual tiene cláusulas donde las partes se otorgan finiquito, ya no pueden ir a otra instancia, y hay una cláusula de confidencialidad en que no pueden hacer esto público. Ese convenio puede tener 3 vertientes, como lo pueden ver. Una es por desistimiento de la acción, que es esto que a veces las partes tan solo necesitan hablar. Con la pura explicación del médico, el usuario queda conforme su controversia o su conflicto y da por terminada la controversia. Por medio de la transacción, por lo regular, el cliente solicita o que se le reintegren los gastos, lo que le costó la atención médica con el de haber una la relación médico-paciente y de los procedimientos. Esto es en la fase conciliatoria. ¿Qué pasa si en la fase conciliatoria no llegaran a un arreglo? Bueno, la Comisión de Arbitraje Médico les ofrece lo que es la fase decisoria o el arbitraje médico, en la cual es por voluntad de partes. Si una de las partes no quisiera someterse a este procedimiento, no puede llevarse a cabo. Es importante que ambas partes estén de acuerdo para que nosotros podamos entrar como árbitros. En ese proceso arbitral, la Comisión de Arbitraje Médico abre ese proceso con el compromiso arbitral. ¿Qué es esto? Que el paciente y el prestador de servicio médico le den a la comisión esa facultad para que él tenga el poder de decidir sobre su controversia. El compromiso arbitral es un documento legal donde se observan todas las reglas del compromiso arbitral y puede ser en derecho o en conciencia. ¿Qué es esto? Bueno, en derecho pues se basa en las formalidades de todo proceso, y en conciencia, a pesar de que sí se basa en las formalidades de todo proceso, se observan más bien los lineamientos y características médicas, es decir, qué es lo que se tiene que hacer en todo procedimiento médico, por qué no fue exitoso o por qué no llegó al resultado que el paciente esperaba. Las comisiones de arbitraje médico por lo regular hacemos este procedimiento en conciencia, pero toda vez que puede resultar que alguna de las partes se ampare, siempre también lo tenemos que hacer en derecho, como que hacemos algo mixto para poder cumplir con las dos vertientes. Hacemos un arbitraje que lleve tanto en derecho como en conciencia. Y bueno, al final resolvemos con un laudo, el cual puede absolver al prestador de servicio médico o bien condenarlo. Por lo regular en el compromiso arbitral se les explica que esto es un acuerdo de caballeros, que la resolución que salga tienen que acatarla, se renuncia a la apelación y tan solo queda como recurso el amparo. La mayoría de los casos lo acata. En estos 20 años que tiene la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro, solo una persona se ha amparado y tan solo fue por cuestiones de trámite. Pero en caso de que no llegara a acatarlo alguna de las partes, pues sí pedimos auxilio a lo que es el juez civil para que única y exclusivamente lleve a cabo la ejecución del laudo que nosotros hayamos emitido. Afortunadamente, no hemos tenido la necesidad de pedir apoyo con los jueces. ¿Tienen alguna duda? ¿Aún siguen por aquí? Sí, aquí andamos, todo muy claro. Presente. Ok. Muy bien. ¿Qué otras cosas hacen las comisiones de arbitraje médico? Bueno, las comisiones de arbitraje médico pueden apoyar a las autoridades para resolver sus controversias.
Las autoridades como son Contralorías, la Procuraduría de Justicia, los juzgados civiles, derechos humanos, que muchas veces resuelven algunas controversias médicas, pueden pedir apoyo a las comisiones de arbitraje médico para que hagan un dictamen o una opinión técnico-médica. Antes hacíamos peritajes, sin embargo, por la nueva modalidad de materia penal, los peritajes de las comisiones ya no tienen cabida. Entonces, nosotros lo que hacemos son opiniones técnico-médicas que de ninguna manera son vinculatorios, tan solo son opiniones que se le da al juzgador para que él tenga una idea y pueda resolver sus controversias. Estas no pueden ser a petición de parte, solo pueden ser a petición de las autoridades. Y también con el fin de elevar la calidad en la atención en el Estado, las comisiones de arbitraje médico derivado de las quejas que reciben pueden tener información de que algunos servicios no están trabajando como deberían de hacerlo o no están apegadas a las normas. Entonces, las comisiones de arbitraje médico pueden emitir recomendaciones, no una recomendación como en derechos humanos. Estas recomendaciones son más bien privadas y el único fin que tiene es que el prestador de servicio médico tenga una retroalimentación de las fallas que está teniendo y pueda mejorarlas. Bueno, pues ya como ustedes pudieron observar, el proceso arbitral se inicia con la admisión de la queja y comprende la etapa de la conciliación y el arbitraje médico, que es única y exclusivamente en materia civil. En la etapa conciliatoria se admite la queja con los hechos del paciente, llega el usuario a la comisión de arbitraje médico, no tiene que llevar ningún formato en especial, tan solo llega, nos cuenta los hechos y si nosotros observamos que es una queja, levantamos un acta donde manifestamos todo lo que el paciente nos señala. Posteriormente citamos al médico a una audiencia informativa. ¿Qué es esto? Que así como escuchamos al paciente, le damos la misma oportunidad al prestador de servicio médico para que él nos cuente la versión de sus hechos. Y después de esto, le manifestamos los beneficios de la comisión de someterse a nuestro procedimiento, el cual es gratuito, rápido y puede haber una solución pronta sin tener que acudir a otra instancia para resolver la controversia. En Querétaro, en específico, el 90% de los prestadores de servicio médico acepta voluntariamente someterse al procedimiento. El 10% que queda muchas veces no se somete, pero esto es porque están de forma irregular trabajando. Lo que hemos observado es que muchos a veces no tienen cédulas, no son doctores o tienen alguna irregularidad de las especialidades, a lo mejor no están certificados y por esa razón deciden no aceptar el procedimiento. Por lo que en caso de que no acepten el procedimiento, la comisión tiene la obligación de dar aviso a las autoridades sanitarias para que revisen la situación de estos médicos. Una vez que se realiza la audiencia informativa donde el prestador de servicio médico nos escucha, acepta la audiencia de conciliación y se fija fecha para la audiencia de conciliación. Posterior a esto, citamos al prestador médico y al usuario para realizar la audiencia de conciliación, donde les comentaba que inicialmente los dejamos platicar para que lleguen a un arreglo y posteriormente los ayudamos para que en caso de que no lleguen por sí solos a un arreglo, puedan llegar a una solución. Las audiencias de conciliación pueden terminar mediante un convenio o, si no, mediante la firma hacia el compromiso arbitral para iniciar la segunda parte, que es el proceso, el juicio arbitral. El arbitraje, bueno, es la segunda parte del procedimiento, que tiene que haber un común acuerdo de las partes para poder realizarlo e inicia con la firma del compromiso arbitral, donde se plasman las reglas para poder llevar a este juicio. Posterior a ello, tienen un lapso de 15 días para presentar todas las pruebas que pudieran tener y posterior a ello se cierra la instrucción y la comisión es la que estudia el caso y determina quién de las dos partes tiene la razón. Por lo regular, no hay los médicos de todas las especialidades en nuestra plantilla, por lo que tenemos que pedir apoyo
a todos los especialistas para poder resolver estas controversias. Sin embargo, el perito que nos pudiera ayudar para resolver estas controversias no se le da el nombre del prestador de servicio médico ni del paciente para que no vaya un juicio sesgado. Tan solo se le presenta un expediente, el cual se le quitan los sellos de las instituciones, se les quitan los nombres y tan solo se le da un caso médico. Nuestros laudos pues son imparciales y el tiempo que se lleva para la resolución de estos es de 3 meses, que a diferencia de un juzgado, que es más de un año, el tiempo, como pueden observar, es corto. Como ya les explicaba, los arbitrajes se pueden hacer en estricto derecho o en conciencia, pero derivado de las últimas reuniones que hemos tenido con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, se ha llegado a la conclusión que debemos hacerlo con todas las cuestiones legales, por lo tanto, se hace en derecho, pero también nos basamos en lo que es la lex artis y lo aplicable en los casos médicos, por lo que se ha hecho más bien un acuerdo que se haga tanto en derecho como en conciencia al mismo tiempo. El laudo siempre se va a resolver con las reglas firmadas en el compromiso arbitral. Las reglas ya están establecidas, sin embargo, las partes pueden, ellas también, señalar ciertas reglas. Es decir, el compromiso arbitral no es único y exclusivamente a lo que diga la comisión, sino que las partes pueden reconvenir en esas reglas. Muchas veces el usuario es el que hace una petición a lo mejor de un desembolso o un reembolso de dinero, pero muchas veces el prestador de servicio médico señala que si él saliera absuelto, esa misma cantidad la solicita por parte del paciente y es algo que se pudiera hacer como en una regla para la solución de la controversia. La normatividad aplicable para la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro, pues es obviamente su decreto por el que fue creado, que fue el 9 de julio de 1999 y que ha sido modificado el 6 de marzo del 2019. El reglamento interno, que fue la última modificación, se hizo el 6 de diciembre del 2019, y el reglamento de normas y procedimientos para la atención de quejas de la CAMEC, el cual fue publicado el 24 de febrero del 2021. Tuvimos que hacer nuevas modificaciones derivado de ahorita la pandemia, porque las audiencias, muchas de las audiencias las hemos tenido que hacer en forma virtual y esto aún no estaba permitido. Entonces se tuvo que modificar el reglamento para cambiar ciertas reglas derivado de la pandemia por el COVID-19. Hemos visto que es difícil llevar a cabo la audiencia de conciliación de vía remota. Por lo regular, la audiencia de conciliación sí tratamos de hacerla en forma presencial, pero, por ejemplo, la audiencia informativa, donde platicamos con el prestador de servicio, sí puede hacerse de vía remota, igual que el ingreso de las quejas. La única que no se puede hacer por vía remota es la de conciliación, porque sí necesitamos que las partes puedan sentir o la explicación del prestador de servicio médico, y entonces a vía remota se vuelve impersonal. Las competencias de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro es única y exclusivamente para prestadores de servicio médico que se encuentren en el Estado. Independientemente de que el usuario viva en la entidad, si la atención médica no fue prestada en el Estado, no podemos nosotros intervenir. Las cuestiones de las instituciones federales, como el IMSS y el ISSSTE, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico llevó a cabo con la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro un convenio en donde ellos nos dan la facultad para que nosotros podamos resolver los casos del IMSS y el ISSSTE que se encuentran en nuestra entidad. Anteriormente nosotros nada más servíamos para estas instituciones como recepción de quejas, recibíamos la queja y la mandábamos a México y la resolvían, pero esto tardaba, tenía costos de traslado,
por lo que la Comisión Nacional decidió darnos esta facultad para que la Comisión Estatal pudiera resolver sus casos. Nosotros podemos recibir la queja y resolverla aquí en el Estado. Sin embargo, también tenemos que someternos a los reglamentos de los institutos, y los institutos, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguro Social señala su reglamento para atención de quejas administrativas que ellos tienen que resolverla. Por lo que cuando ingresa una queja a las comisiones de arbitraje médico, se envía al instituto para que la resuelva. Sin embargo, la comisión de arbitraje médico se observa que la forma en que la resolvió no está apegado a la Lex Artis o a la literatura o a las guías de práctica clínica, tiene el poder de hacer una reconsideración. La comisión como tal hace una reconsideración y ya no se la envía aquí al instituto en el estado de Querétaro, sino la envía a México para que éste la conozca y la resuelva. La mayoría de las reconsideraciones que hace la Comisión de Arbitraje Médico son positivas y han reconsiderado sus dictámenes y han sido favorables a lo que es el paciente. Por lo que se refiere al ISSSTE, el ISSSTE, su reglamento no permite hacer ese tipo de reconsideraciones, por lo que ellos resuelven la queja y la Comisión de Arbitraje Médico lo único que puede hacer ahí es una recomendación cuando observamos que la resolución no está apegada a lo que son los lineamientos médicos. ¿Alguna duda hasta aquí? Parece que todo bien, Lore. Muchas gracias. Ok. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de llegar a las comisiones de arbitraje médico? Bueno, pues es un medio conciliatorio de buena fe por voluntad de las partes. Si no existe la buena fe, definitivamente no es algo que nosotros podamos resolver. La buena fe inicia desde el momento en que las comisiones de arbitraje médico no tienen una forma de obligar al prestador de servicio médico a acudir a ellas. Es la buena fe lo que los mueve para acudir y tratar de resolver la controversia. Muchos pensarán, hay usuarios que me lo manifiestan, no, pues, ¿de qué sirven si no pueden traerlos? Lo que pasa es que el espíritu de las comisiones, si desde un inicio el prestador de servicio médico no se presta para resolver las controversias dentro de estas comisiones, es muy difícil que llegue a un acuerdo. El hecho de que nosotros pudiéramos multarlos para que acudan con nosotros, que no es el espíritu ni es algo que no se va a hacer, ya no daría pie para que ellos pudieran llegar a un acuerdo y el procedimiento no tendría razón de ser. No hay necesidad de presentarse a tribunales otra de las ventajas es que no hay necesidad de presentarse ante tribunales para resolver la controversia. Es decir, la comisión tiene la capacidad de dar por terminada la controversia y ya no acudir a otras instancias para resolverla. El beneficio es que lo podemos resolver en una sola audiencia, la cual desde que ingresa la queja, el máximo tiempo en el que podemos resolverla es 15 días. Y, bueno, si se llega a resolver por medio del arbitraje, serían 3 meses. Aquí a lo mejor es algo que no nos gusta a la mayoría, de que, bueno, en estas comisiones la voz la lleva siempre única y exclusivamente el prestador de servicio médico y el paciente, por lo que, pues, muchas veces no requieren de abogados. Sin embargo, tienen la facultad de poder asistir asesorados. Sin embargo, la voz, como les que señalaba, la llevan las partes. La otra es que permitimos la conciliación en cualquier momento. Hay veces en que las partes se someten al juicio arbitral, pero durante el procedimiento ellos deciden llegar a un arreglo. Es válido y sin terminar y sin llegar al laudo, podemos resolver mediante la conciliación. Como les comenté, las soluciones es a corto plazo y los que participan en este proceso son médicos y abogados especialistas en la materia. Todas las asesorías y todos los servicios que la Comisión de Arbitraje Médico ofrece siempre son realizados por médicos y abogados. Somos un binomio y en conjunto resolvemos todas las inconformidades que pudiera llegar a tener la comisión. Los valores con los que siempre trabajamos es respeto, imparcialidad, honestidad, transparencia, confidencialidad, equidad y compromiso. Es importante señalarles que las audiencias de conciliación
son privadas, no se pueden grabar y no pueden entrar terceros a ellas. Imparcialidad, pues no estamos del lado ni de los prestadores de servicio médico ni del usuario, sino más bien de que solucionen sus controversias a través de nosotros. El compromiso, pues como yo les señalo a las partes cuando llegan con nosotros, esto es un compromiso de caballeros, nada los es voluntario, nada los fuerza, pero sí es importante que se cumplan. Por eso el éxito de las comisiones de arbitraje médico es que voluntariamente tanto prestador como paciente cumplen los compromisos a los que se someten y no tienen que ir a otra instancia. Cuando yo veo que un prestador de servicio médico o un usuario no está convencido o veo que no va a cumplir cabalmente con sus compromisos, le señalamos que no somos una instancia para ello y que existen otras instancias en las que puede resolver su controversia, porque si no, pues entonces ya nos haríamos como en los juzgados, que resolvemos en 3 meses un laudo, pero pues se llevan un amparos tras amparo que lo único que hace es alargar el procedimiento y ese no es un espíritu de las comisiones. Bueno, pues nosotros estamos ubicados en Corregidora Norte 55, en el mero centro, donde pueden encontrarnos. Esos son nuestros correos y nuestra página web. No sé si tengan alguna duda. Sí, muchas gracias, Lore. Creo que la exposición ha sido de gran utilidad, sobre todo comentarte que ahorita en este foro hay médicos y hay abogados. Entonces, un poco el tema es, en este supuesto, los abogados necesitamos conocer de la práctica médica. Los médicos necesitan familiarizarse también con los conceptos de índole jurídico. Entonces, esto, algo que tú mencionabas que es bien importante, es que no hay una especialidad, digamos, en la currícula normal de las licenciaturas que se hable de derecho médico, ni en la de medicina ni en la de derecho. Entonces, esto nos lleva a tener este tipo de actualizaciones y este tipo de actividades que nos permitan entender que es una forma muy interesante de poder resolver una controversia que, como tú bien lo señalas, pues tiene muchas bondades. Quizá para abrir la sesión de preguntas, quisiera abrir con una que creo que es demasiado práctica. ¿Qué tanto los abogados somos a lo mejor el primer puntapié para que se pueda llegar a un acuerdo ante la comisión? Me refiero que llegamos con una actitud de litigio, no tanto de una situación de avenir o de solucionar. Entonces, te lo comento porque normalmente es la estadística de pensar que se va a litigar un asunto ante la comisión, ya sea las estatales o la nacional, pero ¿qué tanto para la solución de controversias te ha funcionado que realmente los abogados que van y que representan, ya sea al médico o ya sea al paciente, que sabemos que no es necesario porque obviamente ustedes tienen médicos y abogados, pero un poco el esquema de llevar siempre a alguien que ellos consideran que es de su confianza, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿qué tanto hemos puesto el pie para poder llevar a cabo esta solución de manera, como tú lo mencionas, de manera muy, muy amigable y sobre todo que nos conviene a ambas partes la solución? Fíjate que lo que he encontrado es mucho desconocimiento, mucha ignorancia de los medios alternos de justicia. Y por ello quieren hacer un procedimiento diferente al que llevan las comisiones. Sin embargo, no voy a decir que se generaliza. Hay muchos abogados que ya se han dado la tarea de conocer estos medios y los han agarrado como un elemento para poder llevar casos de forma rápida para sus clientes. Ellos, los abogados, lo que hacen es analizar si efectivamente hay una responsabilidad por parte de su cliente, en este caso los prestadores de servicio médico. Saben que las comisiones de arbitraje médico es un medio idóneo para solucionar su controversia. ¿Por qué? Porque hay veces en que sabemos que somos humanos, que nos equivocamos. Hubo un caso en específico que me acuerdo de un traumatólogo que observó la radiografía
de forma incorrecta y operó el brazo derecho por el brazo izquierdo. Entonces, en este tipo de casos, llegó su abogado y señaló, sabemos que hay una irregularidad y lo queremos arreglar aquí. Y llegaron a un buen acuerdo también para la otra parte, para el usuario, porque lo único que quería era que se resolviera el problema médico, que obviamente hubiera una recuperación del daño, a lo cual pudieron llegar sin necesidad del desgaste de un proceso en otra instancia, y considero que ese abogado solucionó de forma rápida para su cliente y que pudo tomar un medio alterno como solución. Hay de los dos casos, pero también hay mucha ignorancia cuando llegan y cuáles son las pruebas. Muchas veces no quieren ingresar a las audiencias de conciliación, que a mí a veces pues digo, la audiencia de conciliación favorece a las partes, no me favorece a mí como comisión, y ellos me hacen sentir como que no me van a hacer el favor de entrar, y yo pues digo, no no sabes lo que son los medios alternos de justicia, no son para mí, son para las partes, para poder solucionar un conflicto. Entonces, considero que las universidades tendrían que valorar su currícula para ingresar este tipo de materias de medios alternos de justicia, que la verdad es lo de hoy, está en auge después de 20 años, se ha observado que son exitosos, y que son lo que viene, ¿no? La forma de solucionar los conflictos en general. Claro, muy bien, muchas gracias. De quien quiera formular una pregunta, ya sea por el chat o de manera directa, por favor, adelante. Tenemos una pregunta de Greta Garbo. Dice, ¿de qué casos conoce la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a nivel federal? Es decir, que no requiera servicio de comisiones a nivel estatal. La Comisión Nacional solo puede resolver todo lo que es cuestión de la Ciudad de México y de los casos que no tengan comisiones en sus estados. De ahí, si hubiera una comisión estatal, el conflicto lo derivan a nosotros. A menos que haya un conflicto de intereses, pudiera conocer la Comisión Nacional. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya sea que la formulen directamente, da el espacio para que puedan poner su micrófono, o en su caso, si quieren hacerla también por vía chat, adelante. Otra pregunta. ¿El paciente únicamente se querella por servicios médicos? ¿Qué sucede o quién llama la comisión cuando es por cuestión de administración de servicios administrativos, como la negación de un estudio de gabinete o la falta de medicamentos? ¿Quién se le llama? Cuando el paciente llega y solicita por falta de medicamentos o por estudios, nosotros llamamos a la institución de donde requiere el servicio. Eso se le llama, como ya les comentaba, gestión inmediata, que nosotros tenemos convenios con el IMSS y el ISSSTE o con los servicios de salud del Estado, donde nos apoyan para que se resuelvan este tipo de solicitudes. Ok, muchas gracias. Las cuales se resuelven casi al 100% satisfactoriamente. Nada más que los usuarios de los servicios de salud no saben que es un servicio que nosotros podemos realizar, al cual pueden acudir, y muchas veces prefieren ampararse, que es un procedimiento más largo, pero que también logran que muchas veces se les dé el medicamento o la atención médica, pero lo pueden hacer a través de las comisiones. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Repito, si quieren activar su micrófono o ponerla en el chat, adelante, bienvenidos. En lo que se formula alguna otra pregunta, Lore, comentarte cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, en 15 años de estar en la comisión de arbitraje. ¿Cuál puede ser el caso más emblemático que nos pueda servir como caso, a lo mejor, para entender que todo esto tiene pues un rango de sensibilidad, un rango de entendimiento de qué son los medios alternos, de los beneficios que ya nos comentaste, pero el estar hablando de la relación médico-paciente
ahorita nos comentabas que imagínense que por una radiografía cometes una irregularidad o una persona que la dejan invidente o que casos que dejan las tijeras, ¿no? Que operan y dejan las tijeras o las gasas adentro. O sea, es una situación que todos nos vemos pues directamente involucrados por la cuestión de la salud y más ahorita con el tema de pandemia, que el tema de salud es un tema de carácter mundial, ¿no? De toda la protección que hay que tener no solamente en el Estado, sino a nivel nacional. ¿Cuál puede ser el caso más emblemático que nos puedas comentar como experiencia para aprender de las bondades de la comisión o inclusive de los contratiempos que puedan suscitar? Todos los casos son únicos, todos los casos son diferentes y algunos, hay de todo. Hay cuestiones que a veces digo son necedades del paciente, que yo observo que no hay ninguna irregularidad y que lleva el prestador de servicio médico, pero hay casos verdaderamente de irregularidades en la atención que son muy difíciles. Sin embargo, mi mayor experiencia es que a veces que veo las partes que están cada quien en su papel y que hacer la unión para que solucionen su controversia se ve casi imposible. Sin embargo, cuando las partes se quitan ese escudo o esa parte como del pleito y llegan a la sensibilidad, pueden llegar a la solución. Recuerdo de un caso de un doctor que le explicó de 1000 formas que el procedimiento había sido el correcto y con láminas y quedó, a mi parecer, todo muy claro y el paciente aún no aceptaba la explicación. Pero cuando el prestador de servicio se puso en sus zapatos y le dijo cómo se sentía y hasta le pidió una disculpa, el paciente en ese momento aceptó la explicación. Lo único que quería es que él sintiera lo que él pasó o lo que él padeció, que se pusiera en su situación y pudieron resolver el caso. A mí, yo me quedé, o sea, cuando los vi tuvimos que parar varias veces la audiencia, los ánimos estaban demasiado fuertes, no dejamos que lleguen a las ofensas, pero sí estaban ya bastante lastimadas ambas partes, porque son casos muy delicados, son casos de salud, es la vida, son muchas cuestiones que tienen inmersos muchos sentimientos y quizá lo que le ayudó al usuario fue que el prestador de servicio médico se pusiera un momento en sus zapatos y con ello pudieron solucionar algo que se veía imposible de solucionar. No crean que en las comisiones de arbitraje médico solo se soluciona mediante pretensiones económicas, se soluciona mediante haya buena fe y humildad de las partes para llegar a un arreglo. El diálogo puede llegar a solucionar casos y sí lo ha solucionado. En la larga trayectoria que tengo en las comisiones de arbitraje médico, observo que entre más humilde y te pongas en el zapato del otro, puedes llegar a una solución. Y de cosas a veces terribles, pero hay algo que no se puede reparar, que es la vida. Sí, claro. Y sobre todo también quiero para los participantes de esta sesión comentar que en el caso de la licenciada Hernández, ella ha tenido la preocupación de estarse capacitando en temas de conciliación, de medios alternos, y que eso ha facilitado el poder tener un resultado tan alto, tan favorable como la Comisión de Arbitraje Médico en el Estado de Querétaro, porque no es fácil, la labor no es fácil. Hay que buscar el ganar-ganar, hay que buscar que las dos partes salgan satisfechas. Y cuando estamos necios de que es una idea y no escucho razones, creo que un factor fundamental que, sobre todo para los médicos, creo que este es un área muy interesante que conozcan, que jamás un procedimiento ante los tribunales va a ser la mejor opción por tiempo, por desgaste, por la cuestión psicológica, económica. Hay muchos factores, los tiempos inclusive, y a lo mejor ni siquiera conseguimos aquello que en una buena conciliación podríamos terminar en el caso de un mecanismo alterno, como podría ser la conciliación, la etapa de conciliación en la Comisión de Arbitraje Médico. Aquí tengo otra pregunta del doctor Alfredo Arturo Camargo, que también quiero comentar que es un caso único, porque él estudió Derecho y también es médico. Entonces, es bien interesante porque trae los dos chips. De repente, aquí Alfredo está como médico, luego nos habla como abogado, y luego como médico y como abogado, trae los dos chips. Entonces, siempre es muy interesante porque ojalá
ojalá, yo creo que esa amalgama para el derecho médico, digo, qué bonita combinación, ¿no? De tener las dos carreras y entonces ya tengo una idea general de ambas perspectivas. Nos comenta el doctor, ¿cuándo es una institución privada y existió alguna irregularidad por un médico que opera en esa institución? A la institución privada en la cuestión de delimitaciones de responsabilidades, ¿cómo lo soluciona la comisión? Bueno, cuando vemos que hay una responsabilidad compartida entre institución privada y prestador de servicio médico, llamamos a las dos partes. Muchas veces el usuario no tiene idea de que simplemente él ve solo la cara con el que tuvo el contacto, que es el médico, pero nosotros cuando observamos que hay irregularidades también con el servicio, mandamos a llamar tanto al representante del hospital como al prestador de servicio médico. No en todos los casos, solo en los casos que observemos que ambas participaciones tienen que ver en la irregularidad médica. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, la licenciada Carolina Guerrero. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuánto es el plazo para las resoluciones o los autos provisionales? Es de 3 días. Ok, de 3 días. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya sea, repito, la pueden poner en el chat o de manera directa. Realmente, insisto, es bien interesante tener el perfil de los servidores públicos encargados de la resolución de este tipo de conflictos. ¿Cómo piensa la autoridad? ¿Cómo piensa una institución? ¿Cuáles son los elementos que están dentro de la imparcialidad, pero que también es un elemento que nos ayuda a saber cuál puede ser la forma de llegar a este tipo de acuerdos? Y bueno, pues repito, las comisiones desde la nacional y luego los esfuerzos que se han hecho a nivel estatal, pues ello ha generado que el derecho médico, el derecho sanitario, el derecho a la salud, haya tenido tanto, pues sí, tanto auge, porque finalmente los bienes que tutelan pues son de gran valía, ¿no? Estamos hablando de la integridad, de la vida, de la persona humana, ¿no? En sus ámbitos más esenciales. Así es que, pues bueno, muy importante y sobre todo, repito, con experiencia de 15 años de estar analizando quejas, de estar revisando, escuchando las diferencias que puedan haber entre la relación médico-paciente. Y quizá también otra duda, dentro de la experiencia de la comisión de arbitraje, ¿cuál puede ser el perfil de mayor incidencia en temas de quejas? O sea, ¿qué área o especialidad de la medicina es la más controversial en cuestión de quejas? Nosotros, por lo menos en Querétaro, hemos observado que es ortopedia y trauma. Sin embargo, ortopedia y trauma, son muchas cuestiones las que los envuelven. Una es más bien por en instituciones federales el diferimiento que tienen los servicios, no tanto la especialidad, pero por eso es mayor la queja. Y la otra cuestión es que muchas veces, pues algo que se rompe ya no vuelve a ser igual. Y entonces el paciente tiene la expectativa que después de una cirugía va a quedar igual. Sin embargo, yo siempre les explico, es como romper un jarrón y vuélvalo a pegar y observe si queda igual. Entonces, hay muchas quejas para esos servicios, pero siento que es más que nada por deficiencias administrativas, una, y por la otra pues, es que muchas veces no quedan al 100%, pero esto no tiene nada que ver con el tratamiento otorgado, sino más bien es con el cuerpo y la forma en que pudiera sellar algunos huesos, a eso me refiero. Y la otra, que ha sido un asombro para nosotros, es odontología. Odontología tiene el segundo lugar en quejas, y es porque la mayoría de los prestadores de salud en esa área no seguían por las guías de práctica clínica ni siguen las normas. Del 90% de las quejas del 100% de quejas que tenemos de odontología, el 90% no tiene expediente clínico, que se me hace algo realmente
no lo creo posible de cómo un prestador de servicio médico no puede realizar una historia clínica, si es algo básico. La mayoría solo tiene las agendas y unos papelitos, unos post-its donde apuntan lo que ingresó y lo que se le realizó. Y esto pues, hace que haya muchas quejas contra ellos. Ok, otra pregunta relacionada al consentimiento informado y los límites de responsabilidad. ¿Cuál sería tu opinión en relación a aquellos ya casi formularios o machotes que tienen para tratar de deslindar la responsabilidad en caso de una prestación médica? ¿Cuál sería tu opinión como servidora pública? Es que esos machotes que hacen no sirven de mucho porque no tienen los elementos necesarios ni la información. Yo lo que les platico a los prestadores de servicio médico, porque también damos pláticas de capacitación para historias clínicas y consentimientos informados, es que a lo mejor sí tengan un machote, pero que dejen unas líneas donde hagan la explicación específica del tratamiento que van a otorgar en ese momento, porque hacen unos generalizados o se basan en el que hace el hospital. Pues el hospital hace un deslinde, pero de los servicios de él, no de la atención médica que el prestador va a otorgar. Entonces, les pregunto, ¿tienen consentimiento informado? Y sacan el del hospital. Y ni tan siquiera lo han leído, porque si leen, solo está deslindando al hospital de cualquier responsabilidad, más no al prestador de servicio médico. Entonces, sí es importante hacer un consentimiento informado personalizado que lleve por cada tratamiento que están otorgando. Muchas gracias. Otra pregunta. En los casos donde el médico no puede acreditar su dicho, porque en un acto médico simple existen fallas, por ejemplo, de luz, y no se puede acceder a un expediente clínico, ¿cómo se resolvería? ¿Que no tenga expediente clínico? ¿A eso se refiere? Sí, dice, en los casos donde, o Greta, no sé si quieras formular la pregunta de manera directa. Sí, maestro, gracias. Adelante. Sí, hay unidades de medicina familiar. ¿Sí me escucha? Sí. Gracias. Hay lugares de medicina familiar, unidades de medicina familiar tan alejadas de las comunidades que muchas veces el expediente clínico es imposible por fallas de luz, precisamente por esos pocos accesos que hay a ciudades. Si yo hago un acto médico simple, por ejemplo, hago una revisión de un dispositivo intrauterino, lo hago como la Lex Artis me manda, lo hago con compañía de mi asistente enfermera o de mi asistente médica. Y hay una queja por ese acto médico simple de un derechohabiente. En ese momento yo no tengo cómo acreditar lo que yo hice porque tengo que estarlo realizando en un expediente clínico que en ese momento no tuve a mi servicio por esa falla. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo acredito, además, obviamente, la testimonial de mi enfermera o de mi asistente? Pero, ¿cómo voy a resolver o cómo acreditar verdaderamente lo que yo hice y lo que encontré en ese acto médico simple? Yo en ese caso le sugeriría hacer una nota médica, las que hacíamos antes, a mano, a máquina, por señalar por qué está haciendo esa nota médica, por falta de luz, no puede accesar al expediente, y la firma usted y la firma su compañera o su enfermera, su testigo, y esa nota tiene el valor igual que si la hubiera metido en el expediente clínico. Pero sí es importante hacer esa nota, porque si no, no tendrá elemento pues, con qué señalar el procedimiento que usted hizo. Ante la falta de elementos de poder accesar al expediente clínico que ya llevan las instituciones, hacer una nota médica a mano. Muchas gracias. De otra forma, no va a tener un elemento para poder demostrar. Ok, entonces tendría yo que guardar. Entonces voy a tener que guardar en una sesión médica de 20 pacientes todas las notas de ese día. Porque si transcurre todo un día y si transcurren 2 y si transcurren 3, voy a tener que guardar esas notas. Sí. A veces suena irrisorio, pero me ha sucedido. Por eso se lo comento. No, y también suena así como, porque ¿cómo voy a hacer todas esas notas? De alguna manera en el desamparo.
Sí, claro. Si no las hace, queda desamparada. No, sí las hago. El beneficio es para usted, el expediente es de usted. Claro. Gracias. También otra Gracias. pregunta de criterio de cómo podría resolver la comisión de arbitraje, por ejemplo, y estos han sido muchos dilemas que se han presentado en la academia y que, bueno, pues han generado una gran controversia de cómo lo ve la autoridad. Por ejemplo, si ustedes fueran quienes tuvieran el caso de un paciente que le hayan transfundido sangre en una operación siendo testigo de Jehová, en ese orden de ideas, al momento de que se sienta él agredido en sus derechos, tomarían una postura, digamos, ya en una base arbitral, ya estando en una resolución, tomarían la postura más inclinada al derecho a la salud, porque le salvó la vida en una intervención quirúrgica, o respetarían su libertad de credo religioso como testigo de Jehová. No sé si les ha tocado tanto en la estatal como en la nacional en algún caso. Sí, claro. Y nosotros hemos llegado a la conclusión que la vida está por encima de todo y si le salvó la vida haciendo esa transfusión, él hizo lo correcto. En caso de que el prestador de servicio médico no realice esa transfusión, para nosotros sí existe una responsabilidad, independientemente de que haya sido porque la libertad del credo del paciente. El prestador de servicio médico está obligado a realizar el tratamiento médico correspondiente. Ok, entonces en ese supuesto, si fuera un laudo por parte de la comisión, sí habría una responsabilidad directa. Sí, si no la hiciera así. Y si la hizo, él hizo lo correcto. Ok, muy bien. ¿Alguna opinión, comentario, alguna pregunta por ahí antes de... Ahorita que tomamos lo que es la historia clínica y el consentimiento informado, muchos prestadores de servicios señalan, bueno, si no hago una historia clínica, no pasa nada, a mí no me sancionan por esa situación. O si no hago un consentimiento informado, no me perjudica. Realmente el no hacer una historia clínica ni un consentimiento informado correcto, al único que perjudica, la verdad es que es al prestador de servicio médico, porque no tiene, como señalábamos ahorita, forma de comprobar por qué se hizo ese tratamiento, cómo se hizo y bajo qué circunstancias, porque es muy importante esa circunstancia que a lo mejor requería de una lámpara para poder hacer esa revisión ginecológica, no lo sé, y que no contaba con los elementos necesarios para poder realizarla y por eso puede haber fracaso en la atención médica. Entonces, al único que le perjudica no tener un expediente clínico es el prestador de servicio médico, independientemente de que no haya una sanción como tal por no realizarlo. Eso es independiente. ¿El expediente clínico a quién le pertenece, al médico o al paciente? Pues es que aquí hay un conflicto, porque la norma oficial mexicana señala que el expediente clínico es el prestador de servicio médico. La información que contiene es del paciente, la cual se puede dar mediante un resumen médico. El paciente tiene el derecho de recibir su información mediante un resumen médico, más no el expediente clínico. Sin embargo, con las unidades de transparencia donde pueden acceder a sus expedientes clínicos, pues por medio de ellas, por lo menos las instituciones públicas tienen la obligación de dar el expediente clínico como tal. De acuerdo. He aquí que hay el conflicto entre la norma y lo que señala pues la ley de transparencia. Que digamos que si la ley está encima de la norma, entonces tendríamos que cumplir con lo que dice la ley. De acuerdo, muy bien. ¿Alguna pregunta? La comisión de arbitraje también, no sé si quieras comentarles un poco en el esquema. ¿Cuál es la función del comisionado? ¿Qué hace un comisionado estatal de arbitraje médico? El comisionado estatal está obligado a acudir a las audiencias de conciliación. Él preside las audiencias de conciliación junto con los subcomisionados, en tanto el médico como el jurídico. Él es conciliador, nos ayuda a resolver las controversias. El subcomisionado médico es el que levanta los convenios, y digo, el subcomisionado jurídico levanta los convenios y el subcomisionado médico es el que valora que las explicaciones médicas que esté dando el prestador de servicio médico estén apegadas a una realidad médica.
porque el paciente o el abogado, al no saber de medicina, pues puede llegar un prestador de servicio médico y darte una explicación basada en cuestiones que no están apegadas a la literatura médica, pero tú no sabes si lo que te está diciendo es correcto o no. Entonces, el subcomisionado médico es el que valora que la explicación sea pegada a los lineamientos médicos. El comisionado como tal es el que dirige la audiencia. De acuerdo. Aparte de que, bueno, él es el encargado de ir a los consejos de arbitraje médico para instaurar todas las novedades del modelo de arbitraje médico en las comisiones. También se encuentra inscrito en todos estos comités de bioética y de todo esto de las cuestiones de salud. Él es miembro del comité de salud. Muy bien. Hay una pregunta. En una institución privada donde los médicos dejan sus indicaciones para un paciente y en algún turno de enfermería no realizó correctamente las indicaciones que dejó el médico, ¿cómo lo resolvería la comisión? Bueno, la comisión observa de quiénes son las responsabilidades. Si el médico dejó las indicaciones y el personal de enfermería no siguió las indicaciones, aquí la responsabilidad sería del servicio de enfermería. Muy bien. Cada uno tiene determinadas sus obligaciones y sus responsabilidades. Disculpe, ¿y también ahí se le llamaría a la institución privada, ya que la enfermera o el enfermero es así es personal de servicio privado. Personal de esa institución? ¿También tiene una responsabilidad? Claro, es una responsabilidad compartida porque es personal de la institución y es ahí donde llamamos a la institución y al prestador de servicio médico. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Por acá tenemos algunos médicos, doctora Pichardo, Silverio, abogado. Y unos muy callados. Sí. La maestra Consuelo Hernández, Gerardo Reséndiz, por acá preguntas. La verdad es que estos espacios son muy importantes porque en este contexto que estamos de un programa máster en Derecho Médico, tener las visiones de cómo piensan cada uno es bien interesante. ¿Cómo piensa el servidor público? ¿Cómo piensa, en este caso, el médico? ¿Cómo piensa el abogado? ¿Cómo piensa un defensor? ¿No? Tienen posturas que pueden analizarlo bajo diferentes perspectivas. Y, por ejemplo, una opinión que quizá pueda refutar lo que la comisión como solución hubiera generado en el momento de dictar un laudo condenatorio al médico que prefirió salvarle la vida a establecer su deseo de ser beneficiado en que se respetara su libertad de credo religioso. Ha habido jurisprudencia muy interesante en ese sentido, que, pues bueno, no es lo mismo una persona común y corriente que alguien que para él su religión es su vida. Hemos entrado a debates de qué es la vida, ¿no? Desde qué se considera vida. Para los médicos a lo mejor tendrá una connotación diferente que para cuestiones de carácter religioso, filosóficos, éticos, morales, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es bien interesante saber cómo se puede generar esta necesidad de entender cómo piensa la autoridad, ¿no? Adelante, Gerardo. Te escuchamos. Si quisieras activar tu micrófono, por favor. Ok. Está formulando una pregunta. Entonces, sobre todo porque esto ya entra también en un tema de derechos humanos y en un tema donde el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libertad son derechos, ¿no? Y luego nos cuesta mucho y finalmente yo recuerdo, y por eso lo comento, la vez que me hicieron favor de invitarme al congreso que hubo en San Cristóbal de las Casas de arbitraje médico, en el foro, en una escuela de medicina, me hicieron esa pregunta y mi respuesta fue totalmente diferente. Yo les dije, no,
por encima están los derechos humanos, y había que atender que en el caso de los testigos de Jehová, habría que ponderar su libertad de credo religioso por encima de lo que pudiera ser el concepto de vida o de salud, que normalmente tendríamos con una óptica como si fuera un derecho de mayor valía, ¿no? Ya entramos a temas ahí de profundidad filosófica y bueno, nos aventamos ahí una disertación muy interesante. Estamos aquí nada más en espera de que Gerardo nos formule su pregunta. Creo que tiene por ahí un poco... Maestro, en lo que formula la siguiente pregunta. Adelante. Adelante, Alfredo, sí te escuchamos. Bueno, estos son de los temas del Internet, que luego la tecnología Si no nos deja. A la comunicación, pero adelante, ya sea Gerardo o Alfredo. Bueno, creo que ahí andan. A ver, ¿de quién tenemos primero respuesta? Ya, tenemos aquí la pregunta en el chat de Gerardo. El expediente clínico debe de estar apegado a la norma oficial, pero si no estuviera apegado como tal es considerable en contra de la institución para dictar el laudo. ¿Toman ustedes en cuenta esto, que el expediente clínico, a ver, repito y formulo, el expediente clínico debe estar apegado a la norma oficial, pero si no estuviera apegado como tal es, ¿cómo se considera en contra de la institución para dictar el laudo? No, el expediente clínico obviamente debe ir apegado a la norma oficial. Sin embargo, si no está pegado, pero logra ver el acto médico como tal, es lo único que nosotros resolvemos. ¿Acaso haremos la recomendación y señalaremos que no está pegado a la norma oficial, que deberá estar apegado y basarse en los lineamientos, pero no es para que salga un laudo en contra? Lo que realmente sale el laudo en contra es a lo mejor una irregularidad en la atención médica, no el expediente ni la formulación de él como tal. Quizá uno de los puntos que bien nos comentabas y que así lo ha manejado también la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, es la flexibilidad en este tipo de procesos, ¿no? Que finalmente no es un litigio, no es un tribunal, no es algo, como bien lo mencionabas, de estricto derecho, y que desde la presentación de la queja a mí se me hace fabuloso. ¿Cuántos requisitos formales me piden para que yo pueda iniciar una demanda ante un tribunal? Yo puedo llegar a la comisión de arbitraje y plantear, y ahí mismo se puede ayudar a presentar algún tipo de reclamación y saber si es procedente, si no es procedente, si tengo viabilidad de poder continuar con esa etapa en contra del prestador de servicios médicos, ¿no? Entonces, la flexibilidad, el no tecnicismo a lo mejor tan riguroso que lleva un tribunal, y bueno, aparte de los tiempos y de la expertise, en los tribunales está el juez como rector del procedimiento, pero aquí estamos hablando que va a la par médicos y abogados. Y hay que reconocer, los médicos necesitan saber de derecho, los abogados necesitamos saber de estos términos médicos. Y cuando no tenemos esta información, pues necesitamos apoyo de gente imparcial que nos diga por dónde va, ¿no? Adelante, Arturo, Alfredo, si pudiste conectarte. Alfredo, sí, te escuchamos. Hay otra pregunta, si quieres, mientras. ¿Qué hace la comisión en aquellos casos en los que descubre que la irregularidad planeada en la queja por el paciente o quien lo represente constituye un hecho considerado como delito por la ley? Tenemos la obligación de hacer de conocimiento de la Fiscalía este tipo de cuestiones. Es una obligación de la comisión, siempre y cuando tengamos conocimiento pleno de la situación. Ok. Entonces, dar conocimiento a la Fiscalía.
para que investigue si se da o no esa conducta ilícita. Y también a regulación sanitaria, que en este caso sería, a las autoridades sanitarias, que en este caso sería regulación sanitaria, que ellos sí tienen inspectores que acuden directamente a los servicios de salud y realizan una inspección como tal. Ok, muy bien. Doctor Alfredo Arturo Camargo, si te pudiste conectar, te Sí, perdón, escuchamos. mi internet me falló. Adelante. La pregunta era, en la cuestión de la ginecología, cuando una paciente en su consulta decide realizarse una OTB, ya llega a la cirugía, no sé, tuvo una cesárea, en el proceso de la cesárea, mi esposa siempre las despierta para volverles a preguntar si quiere realmente volverse a hacer el procedimiento de la OTB. Dicen que sí, se realiza el procedimiento y ya cuando salen, cuando están con el esposo, dicen, no, es que siempre no quería. Ahí en esa cuestión, obviamente está firmado, tiene el consentimiento informado, tiene todos los documentos donde puede avalar que esa paciente quería realizarse ese tipo de procedimientos. ¿Qué puede suceder ante la comisión? ¿Cómo lo puede resolver la comisión? ¿O qué recomendación hace? ¿O cómo lo puede solucionar ahí? Si usted tiene por escrito la autorización de la paciente a hacerse este procedimiento, eso es más que suficiente, simplemente que lo haga en las mejores condiciones, es decir, que no lo firme cuando ya está bajo los efectos de la anestesia, obviamente en el quirófano, sino esta situación debe ser firmada antes de la programación o de la programación a la cesárea. Si está firmado este consentimiento, no existe ningún problema, porque sabemos que muchas veces la paciente posterior a ello como que se arrepiente. Sí, generalmente el esposo bueno, hemos visto que generalmente el esposo, ¿no? Pero le dice, ¿por qué lo hiciste? O te dije que no lo hicieras, o alguna situación así. Y es cuando, pues, empieza, bueno, le comento porque ya hay una cuestión con mi esposa de esa ímpetu, donde le dice, no, pues es que tú me dijiste que sí en consulta, me firmaste consentimiento, te dije que ya no se podían volver a unir las trompas, etcétera, etcétera. Y todavía yo en quirófano, sabemos que pues tenía algo de anestesia, todo, el anestesiólogo le preguntamos, ¿ya está realmente consciente? ¿Se le puede hacer una pregunta? Sabemos que pues en esas cuestiones sí no podemos valorarlo perfectamente, ¿verdad? Pero se le volvió a preguntar, etcétera, etcétera, y al final ya cuando pasamos al cuarto y se le dice al esposo y a la paciente, mira, ya se le hizo la operación, etcétera, etcétera, bla, bla. El esposo es donde brinca y dice, no, ¿por qué te lo hiciste? Y te voy a demandar y eso no lo debiste haber hecho, etcétera, etcétera. Entonces esa es la cuestión, pues. Mientras esté firmado, el consentimiento no tiene ningún problema, Doc, siempre y cuando están en las mejores condiciones, como le explico. Perfecto. Teniendo fecha exacta y todo, ya con eso es más que suficiente. Perfecto. Nada más el consentimiento lo debe dar, porque si está única y exclusivamente firmado por el hombre, ahí sí puede haber un problema. No, de hecho estaba firmado por la paciente, mi esposa, y por la enfermera que tiene mi esposa en ese aspecto como testigo. Que no tiene ningún problema. Perfecto, muchísimas gracias. De hecho, tuvimos en otro programa un máster en mediación donde estuvo una psiquiatra y la verdad fue tan interesante el análisis de la psiquiatra para decirnos sobre la valoración de en qué momento podría tener capacidad una persona para decidir por sí misma sus propios actos. Entonces, yo lo puedo ver consciente, o puedo ver que está lúcido, o puedo ver que, a mi juicio, puede tener una estructura normal, pero si nos vamos a una función ya de carácter cerebral, tendrá realmente o estará esa persona
en plena convicción de tomar decisiones y cómo se va a valorar. A lo mejor tendríamos que tener ahí alguna valoración médica, ¿no? Es decir, esta persona sí está apta para tomar decisiones, y otra, que repito, nosotros que somos, me refiero al gremio de los abogados, que somos ignorantes en el tema del manejo funcional del cerebro o de alguna parte específica de nuestra estructura corpórea que nos permita decidir si realmente está en capacidad de decidir bajo su libre albedrío si está consciente de que es así o no. Entonces, es un tema que nos decía una psiquiatra, decir, bueno, pues ahí hay un área de oportunidad importante, porque el hecho de tener una firma, pues no sabemos si fue realmente en un estado de no lucidez o de lucidez temporal, ¿no? Entonces, ahí lo que comenta Alfredo, y un poco relacionado a cómo piensa la autoridad al resolver, que si ven la firma, se presupone que sí está consciente y está de acuerdo, ¿no? Sería ahí un poco Sí, por eso hice la aclaración que la firma fue en una consulta antes de realizarse el procedimiento, que fueron dos semanas antes. Entonces, por eso le pregunto aquí a la licenciada si con la fecha cierta del documento que fue durante esa consulta, con eso tiene. Digo, yo entiendo lo que usted está manifestando. Obviamente en quirófano sabemos que pues ya tiene efecto de anestesia, ya no nos sirve esa firma, ¿no? Pero fue anterior, pues... El trauma del procedimiento que la puede hacer decidir en ese momento por ello. Sin embargo, ya cuando pasa el procedimiento, pues puede cambiar de opinión. De acuerdo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, creo que han quedado resueltas todas las dudas. No me resta más que nuevamente agradecerte, Lore, tu participación, tu experiencia, tu tiempo, el que hayas aceptado compartir tu experiencia con nosotros de 15 años al frente del área jurídica de la Comisión de Arbitraje, y sobre todo la experiencia de las bondades que tiene para nosotros que queremos aprender y que estamos inmersos en el estudio del llamado derecho médico o derecho sanitario, como tome la connotación doctrinaria. Y para nosotros pues, realmente es muy importante el contar con la experiencia de grandes conocedores como en tu caso. Así es que, pues muchísimas gracias, te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado, y esperemos que no sea la última vez que podamos tener alguna posibilidad de seguir platicando contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Aprovecho la ocasión para invitarnos a la comisión. Claro que ahorita en tiempos de pandemia es un poquito más difícil, pero con cubrebocas y con las medidas estamos para servirles, y pueden acudir para una asesoría tanto a médicos como a pacientes. Podemos otorgarles asesorías. Pueden acudir a la comisión, que está en Corregidora Norte 55, Colonia Centro, o puede ser asesorías telefónicas. Con mucho gusto estamos para apoyarlos. ¿Correo electrónico? ¿Se puede también tener alguna asesoría vía correo electrónico con la comisión? Sí, claro que sí. Ok. Para compartírselos, y bueno, si también fuera posible que nos hicieras el favor de compartirnos tu presentación, creo que nos ayudaría mucho para hacérselas llegar a los interesados, que creo que tiene información muy valiosa de cómo operan todas las etapas del proceso en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Así es que, pues nuevamente, si no hay ninguna otra pregunta, alguna observación, pues agradecerte, como te mencionaba, Lore, y pues esperemos, insisto, que podamos seguir platicando más adelante contigo. Así es que, claro que nuestro agradecimiento y muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Gracias, doctor. Hasta luego. A ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.